en la carrera. Thomas Alva Edison, o bueno, hay una frase que se le atribuye a Thomas Alva Edison, no sé realmente sí, pero en general se le atribuye a él. Decía que las invenciones son 5% de inspiración y 95% de transpiración. A veces muchas ideas surgen, mejor dicho, cuando uno se sienta a hacer lluvia de ideas, salen cosas, se pueden solucionar problemas, pero la lluvia de ideas suele funcionar cuando ya hay un problema claramente identificado. Pero hay otras cosas que surgen en charlas de pasillo, conversaciones de cafetería. Esto del Parkinson salió de una conversación casual. O sea, un neurólogo de Valle del Lili alguna vez que lo conocimos en una reunión dijo, no, pues es que para mí sería maravilloso tener algo en el consultorio donde uno pueda medir la marcha de los pacientes de Parkinson para hacer un mejor diagnóstico, no sé qué, no sé cuántos. Y una de los que trabajaba en ese momento en el laboratorio dijo, ¿y por qué no usar Kinect? Entonces dijimos, ¿y por qué Kinect? Digo, pues es que el Kinect mide el esqueleto y saca como 20 articulaciones y si se puede utilizar para un juego como este de baile, ¿no será que lo podemos utilizar para medir cómo camina un paciente? Y dijimos, pues sí, de pronto sí. Y por ahí empezamos. Y ahí tenemos, como te digo, un sistema que está en proceso de patente en este momento, que nos ha dado para publicar un montón de cosas, porque aunque hay gente que ha utilizado el Kinect, y bueno, hoy en día se utilizan otras cámaras de profundidad, porque ya el Kinect está descontinuado. Para eso, nosotros somos los únicos en el mundo que lo utilizamos en consulta. O sea, en este momento en Valle del Lili, cuando un paciente de Parkinson va a consulta con su neurólogo, se toman registros con el Kinect. O sea, ya funciona, eso ya está culminado. Y ya funciona. Lo tenemos en operación en Valle del Lili hace ya 3 años. Estamos haciendo mejoras y evolucionando. Pues, haciendo mejores algoritmos, mejorando ciertas cosas. Lo siguiente es una versión ya portátil que se pueda utilizar en cualquier parte conectado por celular y que el médico lo vea aquí en Valle del Lili, por ejemplo. Así el paciente esté en, qué sé yo, en Pasto, en Popayán, en cualquier lugar donde haya una conexión medianamente decente. ¿Y uno cómo empieza a hacer eso? O sea, pues cómo termina haciendo ese tipo de cosas. A mí me gusta eso, suena interesante. Pues muchas de las personas que han trabajado con nosotros en este proyecto de Parkinson salieron de este curso precisamente. Porque parte de lo que se hace en Parkinson es, o bueno, casi todo lo que hacemos para medida de pacientes es procesamiento de señales. Específicamente, algo que vamos a ver por allá en el último capítulo, wavelets. Y básicamente, o sea, en este momento en el grupo hay varios estudiantes, o sea, pelados de pregrado como ustedes que empezaron a trabajar en temas, algunos incluso por allá desde tercero o cuarto semestre, que simplemente empezaron a trabajar en algunos de los proyectos que teníamos y terminaron haciendo su proyecto de grado con ese tema. Algunos siguieron a la maestría, algunos se fueron incluso al exterior a hacer doctorados. O sea, no es sino decir, y proyectos tenemos por montones. Bueno, por montones no, pero sí tenemos 2 o 3 proyectos andando con diferentes temas.
Bueno, muy bien. Ya creo que estamos todos, si no me equivoco. Sí, vamos. Bueno, me falta uno, pero dos, me faltan dos. Bien, quedamos entonces hoy de hablar ya de lo que son los sistemas. O sea, básicamente pegarle una revisada a lo que sigue del libro a partir de la página 21, bueno, la última pedacito de la página 21 hasta prácticamente ya el final del capítulo, hasta la 30 y algo. Y yo les mencioné que les iba a incluir o les iba a mostrar una presentación donde había algunas características de los sistemas que no se mencionaban en el libro, que son las propiedades de los sistemas. ¿De acuerdo? Antes de empezar con la presentación, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta sobre la lectura? Bueno, no one. Entonces, vámosle. Como les dije por allá, la semana pasada cuando hacíamos la introducción del curso, los sistemas tienen distintos comportamientos, hay muchos tipos de sistemas y los sistemas se clasifican de acuerdo a sus propiedades. Dentro de las propiedades de los sistemas podemos hablar de estas dos primeras, estabilidad y memoria. Estas propiedades no están en orden, o sea, no hay un orden particular para hablar de las propiedades de los sistemas, simplemente cuando uno analiza un sistema, uno puede en algunos casos mirar qué propiedades de estas se cumplen. A veces hay propiedades que son importantes, a veces no, pero en general, pues, digamos que uno trata de hacerse una idea general de las características del sistema. La propiedad de estabilidad es una propiedad importante y cuando se habla de estabilidad normalmente se habla de esta estabilidad que se llama estabilidad vivo por bounded input, bounded output. Y lo que dice es que si un sistema tiene una entrada acotada, es decir, con una amplitud limitada, fija, entonces su salida va a ser acotada. Ahora, ¿qué es el caso contrario? O sea, ¿qué es un sistema inestable? Un sistema inestable es un sistema que para una entrada acotada empieza a dar una salida cada vez más grande hasta que finalmente esa salida tiende a infinito y en muchos casos llega a la destrucción del sistema. Un caso muy famoso de sistema inestable que está en muchísimos libros de texto de señales y sistemas es el caso de un puente sobre un río en el estrecho de Tacoma, se llama eso. Eso fue algo que ocurrió por allá en los años 40. Y tiene que ver con otra característica de los sistemas que la vamos a ver probablemente el martes, que hablemos de sistemas de segundo orden. Y es que hay una característica también de los sistemas que llama la frecuencia de resonancia, que tiene que ver con la estabilidad. La frecuencia de resonancia es, como su nombre lo indica, es esa frecuencia en la cual si hay una señal entrando a ese sistema con esa frecuencia de resonancia, el sistema empieza a oscilar y empieza a oscilar cada vez más. O sea, si la señal se mantiene, ese sistema va oscilando cada vez más y más y más hasta que se destruye. El caso ese del estrecho de Tacoma era un caso muy exótico donde por alguna razón en ese momento pues nadie se le ocurrió, porque tampoco esto era algo que se hubiera estudiado demasiado, es que había una corriente de aire en ese cañón de ese río que coincidió con la frecuencia de resonancia del puente. Es decir, esa corriente de aire tenía una cierta regularidad, tenía una cierta
periodicidad, y esa periodicidad coincidió con la frecuencia de resonancia del puente y el puente simplemente se vino abajo. Una de las consecuencias de eso y digamos el avance posterior es que cuando se hacen obras de infraestructura y se hacen cálculos estructurales de puentes, normalmente las pruebas estructurales se hacen de forma dinámica. Anteriormente las pruebas estructurales se hacían de forma estática, por ejemplo, en los estadios se usaban baldes de agua para simular las personas. Pero una de las cosas era que en ese momento, pues yo no sé, los ingenieros como que pensaban que los hinchas de fútbol no brincaban, no hacían la ola. Bueno, la ola es relativamente nueva, viene de los 90. Pero con la evolución de las barras de fútbol empezaron a hacer cosas que no estaban consideradas estructuralmente y eso en varias partes del mundo causó desastres. Porque cuando los hinchas empezaban a brincar con cierta cadencia, vuelve y juega. Estaban con la bendita frecuencia de resonancia de la estructura de las gradas del estadio y todo se venía abajo. Y otro caso reciente de un sistema inestable, por un problema de diseño, creo que ustedes lo han oído mencionar en las noticias, es el famoso puente de Chirajara. Esa fue otra estructura mal diseñada, inestable, que terminó destruida. Entonces, eso en cuanto a estabilidad. La estabilidad es importante, sobre todo en sistemas de control. ¿Por qué? Piensen en un sistema de un vehículo autónomo, Tesla, por ejemplo, donde el carro da un timonazo para esquivar algo y luego debe volver a su carril. Si el sistema no es estable, pues básicamente el carro empieza a zigzaguear hasta que estrella. Entonces, en sistemas de control el tema de estabilidad es fundamental. Otro caso de sistema inestable que ocurrió hace muchos años, que también es bastante conocido, Chernobyl. Si ustedes buscan qué pasó en Chernobyl, fue un problema del control de temperatura del reactor, que por un fallo se volvió inestable. Entonces, por eso el tema de estabilidad es un tema que en algunas aplicaciones es muy, muy, muy importante, en otras no tanto. La segunda propiedad de los sistemas es memoria. Los sistemas con memoria son bastante comunes. En general, los computadores suelen ser sistemas con memoria, no en el sentido de que tienen memoria RAM y eso, sino de que las salidas del sistema dependen de eventos anteriores en el sistema. En general, en telecomunicaciones trabajamos mucho con sistemas con memoria. En general, los sistemas decodificadores de señales digitales, de señales de comunicaciones, son sistemas con memoria, y los sistemas de detección y corrección de errores son sistemas con memoria también. Y ya un tema aparte es pues, cuántos eventos puede recordar el sistema o tiene en cuenta el sistema a la hora de mostrar una salida. Y en el caso de un sistema sin memoria, pues su salida depende única y exclusivamente de su entrada presente. O sea, independientemente de lo que haya pasado en instantes anteriores, el sistema va a responder a la entrada en un determinado instante y nada más. Bueno, la siguiente propiedad es la causalidad. La causalidad es una propiedad un poquito más truculenta, diría yo. Porque Entonces, los sistemas... Señor. ¿Puedes repetir otra vez la parte de memoria cuando dijiste después de lo de RAM, que se me patinó la internet? Que cuando hablamos les decía que un computador es un sistema con memoria, pero no porque tenga memoria RAM o memoria ROM, sino porque en general la salida de un computador depende de un montón de eventos anteriores. Es decir, cuando yo voy escribiendo en el teclado, él tiene registro de cuál tecla hundí yo para mostrar exactamente qué es lo que sigue a continuación. En el WhatsApp, por ejemplo, que tiene texto predictivo, fíjense que uno va escribiendo y él inmediatamente trata de predecir qué es lo que
¿Qué es lo que pasa? Eso es un sistema con memoria y además, en el caso del WhatsApp, el predictor de texto, es un sistema no causal. Ya les voy a explicar por qué. Pues básicamente un sistema causal depende solamente de los valores presentes o pasados de la entrada. O sea, un sistema causal puede ser un sistema con memoria también. O puede ser un sistema sin memoria. Simple y llanamente la salida depende de los valores presentes y o de los valores pasados. Un sistema no causal es un sistema que también se le denomina predictivo o anticipatorio. Por eso les ponía el ejemplo del WhatsApp. Uno en WhatsApp empieza a escribir algo y él le muestra cuál es la palabra. ¿Con base en qué? Con base en el idioma, digamos en palabras que él tiene registradas del idioma, que se llama el diccionario de datos, con base en el uso que uno le ha dado al WhatsApp. O sea, uno en la práctica no es que utilice demasiadas palabras para comunicarse y menos por un medio de estos. Entonces, un sistema como el WhatsApp es un sistema no causal en el sentido de que su salida va a depender de valores futuros. O sea, se anticipa cuál es la entrada que va a recibir. Por eso se les llama también sistemas anticipativos. En general, y para que lo tengan muy presente, los sistemas físicos del mundo real a los sistemas continuos nunca van a ser no causales. Los sistemas continuos físicos siempre van a ser causales. Los sistemas hechos por el hombre, y sobre todo los sistemas digitales, sí hay muchos que son no causales, porque son diseñados a propósito de esa forma, precisamente para predecir una salida, aunque la entrada no haya llegado. Otra propiedad es la invertibilidad. Profe, Señor. disculpe, pero entonces, digamos, los sistemas físicos a los que vos te referís, pero no los sistemas que son creados por el hombre, ¿son no causales o Son causales? causales. O sea, los sistemas continuos del mundo físico, del mundo real, van a ser siempre causales por la forma como funciona el tiempo en nuestro mundo. O sea, nosotros no podemos predecir el futuro en general. En el caso de los sistemas digitales, la forma como funcionan los sistemas digitales, sí se puede tener esa anticipación o esa no causalidad. Listo, profe, gracias. Qué pena. La siguiente, entonces, decía, es la invertibilidad. Básicamente, se dice que un sistema es invertible si la entrada puede deducirse de la salida. Es decir, básicamente, si yo puedo encontrar el inverso del sistema de tal forma que yo, al aplicar la salida al inverso, pues obtengo la entrada del sistema original. Esa invertibilidad también se utiliza bastante en comunicaciones, específicamente en algo que se conoce como los ecualizadores de canal. En sistemas de comunicaciones, sobre todo sistemas de comunicación radio y en algunos sistemas de comunicación por cable, existe esa... se busca encontrar el inverso del canal para compensar ciertos efectos del canal de comunicación y mejorar las características de la señal. Y para hacerlo, pues se trabaja con algo que se llama unas señales de entrenamiento o unas señales de referencia que me permiten encontrar el inverso de ese sistema. Nosotros no nos vamos a meter mucho con el tema de encontrar el inverso de un sistema. Vamos de pronto a mirar en algún momento uno que otro ejemplo. Pero si ustedes entran a profundizar un poco más en sistemas de comunicaciones, modelado de canal, van a encontrar que el tema de la invertibilidad es bastante común. Las otras dos propiedades sí son propiedades que van a salir hasta en la sopa por aquí,
que son la invariancia en el tiempo y la linealidad. La invariancia en el tiempo hace referencia a que el sistema siempre va a responder de la misma forma. Es decir, si yo a un sistema hoy a las 6:29 de la tarde le pongo una entrada cuadrada y ese sistema a la salida me da una salida senoidal de tal frecuencia, si yo a ese sistema a las 8 de la noche le pongo la misma entrada cuadrada, me va a dar exactamente la misma salida senoidal. ¿Que hay sistemas que son variantes en el tiempo? Sí, muchísimos sistemas variantes en el tiempo. Los humanos somos el mejor ejemplo de sistemas variables en el tiempo. Uno puede estar con diferentes estados de ánimo en diferentes momentos del día, más cansado, menos cansado, y según eso, pues, digamos que su respuesta a ciertos estímulos, a ciertas entradas, puede ser distinta. Los sistemas de comunicaciones en general son variantes en el tiempo. Entonces, de pronto ustedes dirán, a ver, si este curso se dedica a sistemas lineales invariantes en el tiempo y nos están diciendo que lo que nosotros vamos a estudiar son variantes en el tiempo, entonces, ¿qué carajos vamos a hacer? Básicamente, lo que se hace es, cuando uno sabe que un sistema es variante en el tiempo, como un sistema de comunicaciones o como un canal de comunicaciones, lo que se busca es un periodo de tiempo en el cual ese sistema sea invariante en el tiempo. Y se va estudiando el sistema, se va modelando el sistema en esos pequeños instantes de tiempo. Y en la mayoría de los casos, y aquí voy a hablar de otro concepto que no vamos a hablar sino por allá hasta el martes, lo que ocurre es que yo sé que un sistema de pronto en un periodo de tiempo largo se comporta de manera invariante, pero si yo lo divido en instantes de tiempo relativamente cortos, donde el sistema es invariante, en el tiempo, entonces yo puedo encontrar que en realidad hay muchísimos instantes de tiempo como ese. Entonces, si yo encuentro exactamente cuál es ese periodo de tiempo, al final puedo simplemente segmentar el sistema en muchos instantes de tiempo en el cual el sistema sí es invariante en el tiempo, y de tal manera que realmente lo pueda modelar como un sistema invariante en el tiempo, o en el peor de los casos lo modelo como un sistema invariante en el tiempo y le introduzco una pequeña componente de aleatoriedad. En general, los sistemas que son variantes en el tiempo suelen estar asociados a sistemas aleatorios, o a sistemas con comportamiento aleatorio. Señor. Una pregunta. Respecto a eso de la invarianza en el tiempo, pues más bien haciendo referencia a lo que es variable, es que es invariable si para un sistema hacer una tarea se demora X cantidad de tiempo y luego va a hacer esa misma tarea y no se demora lo mismo, sino que más o menos, ¿eso es que es variante? No. ¿En el tiempo? No, variante en el tiempo significa, volviendo al ejemplo que les puse hace un momento, un sistema invariante en el tiempo, si yo ahora le pongo una señal X, él me entrega una señal Y. Si mañana le pongo la misma señal X, él me va a entregar otra vez la señal Y de salida. Eso es invariante. Un sistema variante en el tiempo es que yo ahora le pongo la señal X y él me entrega una señal Y. Y de aquí a una hora vuelvo y le pongo la señal X y ya no me entrega una señal Y, me entrega una señal Z. Y luego vuelvo y le pongo la señal X y ya me va a entregar una señal W. Y así sucesivamente. Un sistema variante en el tiempo, un sistema que ante la misma señal de entrada me va a entregar señales de salida diferentes. Okay. Sí. Tengo una pregunta con respecto a eso. Si digamos una sinusoide, digamos que pues nosotros lo que vamos a ver aquí son como los invariantes, ¿no? Pues o sea, también vamos a tomar casos de estudio pues para los variantes o no. Pero digamos, uno para hacer un modelo que se acerque más a la realidad con lo que uno está trabajando, uno podría, digamos, hacer un sistema invariante para casos mínimos y extremos.
por decirlo así, o sea, que pues se toman los mejores y los peores casos y luego ya esos casos como que tú dices aleatorios se pueden controlar o no. Hasta cierto punto sí, sí. Cuando un sistema es aleatorio, en la gran mayoría de los casos, yo por lo menos puedo conocer cómo es el comportamiento de ese sistema, es decir, a qué distribución estadística obedece, cuál es la media de respuesta de ese sistema, qué tanto puede ser la varianza en la respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, aunque yo no pueda modelar con precisión el sistema, sí puedo tener una idea general de su comportamiento. Listo. Gracias, profe. Con la linealidad ocurre algo parecido. Un sistema lineal, creo que lo mencioné tal vez el martes, si no me acuerdo, es un sistema que si yo tengo una señal X, me da una salida Y, perdón, tengo una señal X sub 1, me da una salida Y sub 1. Tengo una señal X sub 2, me da una salida Y sub 2. Y si a ese sistema le pongo una entrada X sub 1 más X sub 2, la salida va a ser Y sub 1 más Y sub 2. Es decir, cumple la propiedad, la condición de linealidad, así como de la misma forma como se estudian las funciones lineales, por ejemplo, en álgebra lineal o en cálculo. Cumple el mismo principio. Si yo esa señal x1 la multiplico por un escalar cualquiera, a, entonces la entrada es a por x sub 1, la salida va a ser a por y sub 1. Es decir, el sistema responde de forma completamente lineal. ¿Y hay sistemas no lineales? Sí, muchísimos. En electrónica, los transistores y los diodos son sistemas no lineales. Yo no sé si ustedes en electrónica alcanzaron a ver, a trabajar algo con diodos de pronto. Sí, Si ustedes recuerdan, la curva de respuesta del diodo es una curva de respuesta donde él no deja pasar corriente y cuando pasa el voltaje de ruptura, que suele ser 0.7 voltios, entonces inmediatamente la corriente va aumentando muy rápidamente. O sea, a un voltaje muy pequeño la corriente se dispara y se comporta prácticamente como un cortocircuito. Entonces, eso es un sistema no lineal. Lo mismo el transistor. En el caso del transistor, lo que ocurre es que existe una zona de trabajo que llama la zona lineal, es decir, aunque en general el transistor es no lineal, es posible ponerlo a trabajar en una cierta región donde él sí sea lineal. ¿Cuál es el problema? Que si me salgo de esa región lineal, pues empieza a generar unos efectos indeseables. Cuando el transistor se utiliza, por ejemplo, como amplificador de audio, sobre todo amplificadores de esos baraticos de no muy buena calidad, no sé si ustedes han notado que cuando se les pone un volumen muy alto se empieza a oír ya como raro, como distorsionado. Eso es básicamente porque el amplificador empieza a trabajar en esa zona no lineal. Y el resultado, pues, digamos, auditivamente hablando, en el caso de un equipo de sonido, es distorsión. Eso ya empieza a sonar todo como que pierde calidad. Entonces, vuelve y juega. Nosotros, a lo largo del curso, nos vamos a centrar principalmente en sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Eso en inglés se le suele llamar sistemas LTI, por Linear and Time Invariant, o sistemas LIT, que es el término que se utiliza en español. Y nos vamos a centrar en esos por lo que les expliqué ahora. En la mayoría de los casos uno logra encontrar en un sistema su punto de operación lineal y su ratico donde es invariante en el tiempo, y a partir de ahí pues ya uno puede utilizar un modelo matemático relativamente simple para entender cualquier sistema, por complejo que sea, y simplemente se le van como agregando esos comportamientos adicionales, las no linealidades o ese comportamiento aleatorio en el tiempo, cosas por el estilo. La siguiente propiedad es la observabilidad. Esta es una propiedad muy propia de los sistemas de control. Esta es una propiedad que en sistemas de comunicaciones no la van a encontrar. Incluso
no muchos libros de texto la incluyen, precisamente por eso, porque normalmente es una propiedad de los sistemas que se suele encontrar sobre todo en textos relacionados con sistemas de control. Pero es importante porque me permite saber si un sistema es controlable o no. Y se dice que un sistema es observable si se puede determinar cómo los estados internos del sistema o cómo los subsistemas pueden ser inferidos a través de las salidas externas. Es decir, un poco si yo a partir de la señal de salida puedo inferir más o menos ese sistema internamente cómo se comporta o qué cosas tiene. La mayoría de los sistemas funcionan como caja negra. Cuando digo caja negra es uno no tiene ni idea de eso que hay por dentro ni tiene forma de inferirlo. Y esos sistemas de caja negra son sistemas no observables. Si el sistema es observable, pues entonces sí se puede tener alguna idea. Y eso es importante en sistemas de control por lo que les decía, porque eso me permite saber pues qué tan controlable puede ser un sistema, qué tan difícil de controlar puede ser. Bien, esto era la parte de las propiedades de sistemas que tenía para mencionar. Si quieren, permítanme un segundito. Vamos un segundo al libro. Fíjense que ya en el libro nos dan ejemplos de sistemas. Hay muchos que ustedes los conocen, un circuito eléctrico, donde la entrada son voltajes o corrientes y la salida es igual, voltajes y o corrientes. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hay unos ejemplos más adelante aquí en el libro. Lo que más nos interesa a nosotros, al menos para este curso, son los sistemas de comunicaciones, que tiene, donde un sistema de comunicaciones básicamente tiene un emisor, un transmisor, un canal de comunicación y un receptor. Cada uno de ellos son sistemas independientes que pueden interactuar. El sistema completo de comunicaciones tiene los tres componentes. Y la idea es, yo transmito una señal por un lado, una señal cualquiera, y alguien recibe esa señal al otro lado. Es lo que estamos haciendo en este momento. Yo hablo y me muevo en la cámara y ustedes me escuchan y me ven al otro lado. Otro sistema que es bastante más complejo de modelar son los sistemas biológicos, en este caso el corazón. El corazón es un dispositivo eléctrico, básicamente. El sistema nervioso le manda unos pulsos y esos pulsos del sistema nervioso son los que hacen que el corazón se contraiga y se expanda, de tal manera que las salidas, en este caso, las podemos ver en términos del flujo de sangre o en términos de los pulsos por segundo, o bueno, depende de qué sea lo que estamos estudiando. Por eso cuando yo quiero analizar cómo se está comportando el corazón, pues lo que utilizo es un sistema como el electrocardiograma, que es básicamente un sistema que mide impulsos eléctricos. Si nos vamos a cosas más sofisticadas, a hablar de industria 4.0 que está tan de moda, pues un robot, un brazo robótico es otro sistema. Señor. Es industria 4.0. Industria 4.0 es un término que está muy de moda relacionado con transformación digital. Y ahora que hablo de transformación digital, permítanme un segundito. Yo busco una cosa y se las comparto por aquí. Yo creo que esto les llegó
debió haber llegado por el correo. Precisamente hablando de Industria 4.0. Industria 4.0 tiene que ver con un concepto que hay ahora de transformación digital y es como la cuarta generación de la revolución industrial. Hace referencia a todas las tecnologías que hay hoy en día a nivel de industria, básicamente el Internet de las cosas, el uso de técnicas de minería de datos y de analítica de datos en la industria, para analizar pues, los procesos industriales. Y sobre todo, un salto grande en lo que es el uso de dispositivos robóticos a nivel industria. ¿El Kinect? De alguna manera es un término un poquito comercial, pero trata como de impulsar cosas que vienen de hace muchísimos años, pero que no habían tenido como un impulso muy grande a nivel de la industria. Y sobre todo, al menos para nosotros, lo más interesante de Industria 4.0 es que hay un boom muy fuerte de los sistemas de comunicación dentro de las plantas industriales. Aunque las redes de comunicación industriales existen también hace muchísimos años, el que esas redes tengan sensores conectados de forma inalámbrica es algo relativamente nuevo y eso forma parte de esa Industria 4.0. En eso que les acabo de compartir en el chat, que me confirman por favor si lo recibieron por correo, porque entiendo que Gabriela Vidal se los hizo llegar. Es una invitación a una conferencia sobre el tema de transformación digital, que la dicta una persona que es bastante experta en ese tema. Entonces, bueno, les decía que básicamente un dispositivo, un robot industrial es también un sistema, en este caso un sistema con múltiples entradas y a veces múltiples salidas, que tiene además muchos grados de libertad dependiendo de qué tanto se mueva el bicho. Una refinería petrolera es un caso de un sistema muy complejo que a su vez se puede ver como todo un sistema al que le entra petróleo y le sale gasolina. Lo podríamos ver como algo así súper simplificado. O lo podemos ver pues, por cada uno de sus componentes individuales. O sea, hay, como les decía cuando veíamos la definición de sistema, un sistema puede tener muchos subsistemas y aquí tenemos, sobre todo estos últimos 3 ejemplos, son casos de sistemas que en general son sistemas muy grandes con muchísimos subsistemas que se pueden analizar como un todo o por partes. Para nosotros, en este curso, un tipo de sistema que vamos a usar mucho son los filtros. Los filtros son unos dispositivos que, como su nombre lo indican, permiten el paso de información con ciertas características o de señales con ciertas características. Y en su momento pues vamos a hablar de los diferentes tipos de filtros, pero básicamente un filtro bloquea o deja pasar ciertos tipos de señales. Como dice ahí el libro, pues se utiliza para eliminar o para dejar pasar componentes de señal, componentes de frecuencia dentro de cierto rango, o a veces para remover ruido de las señales, es un caso de filtro muy particular, o para otras aplicaciones. Estamos ahí, ya hablaremos bastante de filtros, aquí simplemente mencionan algunos. Veíamos la clase pasada el caso del filtro de mediana, el filtro PM. Bueno, hay un montón de ejemplos allí, yo supongo que lo leyeron. Y aquí ya empezamos a hablar de cómo se interrelacionan las señales con los sistemas. La primera es la operación de convolución. La segunda, aunque no necesariamente en ese orden,
la ecuación en diferencias finitas o la ecuación diferencial. La otra es la transformada de Fourier. Y la cuarta es la función de transferencia. La tercera y la cuarta están íntimamente relacionadas. O sea, para yo poder obtener la función de transferencia, tengo que tener la transformada de Fourier. Para las otras, pues, hay otras características. Aquí ya empiezan a ver algunos ejemplos de sistemas con algunos comportamientos. Esto es conocido por ustedes. Esto es una ecuación de corrientes de malla, que creo que la conocen. Si no, pues, me cuentan de una vez, por favor, para repasar. Esta es la ecuación diferencial. Fíjense que ustedes estaban acostumbrados a una ecuación de corrientes de malla de esta forma, donde todo esto eran valores constantes. Al ser valores constantes, pues no hay lugar a ecuación diferencial. Pues porque si lo que yo tengo, o sea, si yo tengo esta ecuación diferencial y resulta que b sub c de t es una función de la forma b sub c de t igual a 5, entonces pues simplemente esto me queda de una forma fija. En este caso, como hay un condensador, aquí hay unos detallitos adicionales. Esta es entonces la ecuación diferencial que me representa la salida del sistema, y de t, en términos de la entrada del sistema, x de t o y de t. En el caso de este circuito, la entrada x de t es una fuente de corriente. ¿Ustedes en electrónica trabajaron con fuentes de corriente o solo fuentes de voltaje? En laboratorio solo con de voltaje, pero haciendo cálculos con ambas. Ah, ok, perfecto. Pero eso es complicado. O sea, Sí, las fuentes de corriente tienen su cosita. Entonces, esta ecuación diferencial que vemos aquí, la 1,8, básicamente describe lo que es el comportamiento de este sistema, vista esta como la señal de entrada y esta como la señal de salida. Fíjense que en este caso la señal de salida es un voltaje, y es un voltaje sobre el condensador. Y aquí quiero hacer referencia a una característica, y es que en este caso hablamos de un sistema de primer orden, básicamente porque es un sistema que al tener un condensador tiene un elemento que almacena carga. Si nosotros miramos el comportamiento de este condensador de manera conceptual, lo que va a ocurrir es que este condensador va a estar completamente descargado, es decir, su voltaje inicial va a ser 0, y eso lo vamos a llamar más adelante, se denomina condiciones iniciales. Y en la medida en que vaya circulando corriente por este condensador, él va almacenando cargas hasta que, y de tal manera que va aumentando el voltaje. La razón por la cual este ejemplo lo hacen con la fuente de corriente es porque en el caso de la fuente de corriente, el voltaje sobre el condensador va a ir aumentando prácticamente de forma indefinida. Si esto fuera una fuente de voltaje, lo que ocurre con el condensador es que el condensador se carga hasta que llega al mismo voltaje de la fuente de voltaje, y en ese momento la corriente a través del condensador se hace 0 y el voltaje simplemente se iguala al de la fuente de voltaje. Y eso pues da lugar, señor. Estos condensadores, ellos tienen un límite de algo que cuando uno lo sobrepasa explotan, ¿no? Explotan, sí, explotan. Pero
pero no me acuerdo si era el límite en corriente o era en voltaje. Creo que es en Voltaje. corriente. Voltaje. ¿Voltaje? Sí, es el voltaje de ruptura del dieléctrico. Ok, y entonces con esta fuente de corriente, pues yo también sé que eso tiene después cierto voltaje, Si fuera un pero condensador real, sí, lo podríamos llevar hasta que estallara. hasta que Como, explote. como Ajá. esto es un condensador teórico, pues no pasa nada, afortunadamente. Pero un condensador real, sí, claro, cuando llega al voltaje de ruptura, al voltaje para el que está diseñado, sí, estalla. Se rompe el dieléctrico. Entonces eso no se podría llevar a la vida real. No. Ok, El detalle es que en la vida real las fuentes de corriente tampoco existen, ¿no? O bueno, existen fuentes de corriente o cosas que se asemejan a fuentes de corriente, pero no existen las fuentes de corriente como se modelan en forma teórica. En la realidad solamente tenemos fuentes de voltaje. Uno trata de emular fuentes de corriente, pero con mucha restricción. Bueno, eso es entonces la ecuación diferencial. En general los sistemas continuos se modelan así con ecuaciones diferenciales. En la práctica lo que vamos a tener usualmente son sistemas de primer orden y de segundo orden. Este es un ejemplo de un sistema de segundo orden. Este es un sistema resorte masa, sistema masa resorte amortiguador. Este es un sistema que es equivalente también a un circuito eléctrico de segundo orden, en este caso con condensador y bobina. Aquí está la ecuación diferencial también de este sistema. En un sistema de segundo orden vamos a encontrar varios tipos de salidas. Este es uno de los tipos de salidas que se llama la respuesta amortiguada. Vamos a encontrar otra que es la respuesta sobreamortiguada, que es que no hay estas oscilaciones, simplemente el sistema rápidamente llega y se estabiliza. Y está lo que se llama la respuesta subamortiguada. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un carro con los amortiguadores malos, que empieza como a rebotar. La respuesta subamortiguada es que esto oscila, pero oscila muchísimo más tiempo. Inclusive puede permanecer oscilando bastante si la entrada se mantiene. Permítanme, yo paso por aquí. Aquí voy a hacer un pequeño salto mortal en la presentación. No vamos a hablar hoy de convertidores análogo digital todavía. Entonces, en este caso, el sistema masa resorte amortiguador es un sistema de segundo orden que es equivalente a este circuito RLC. O sea, este circuito y este sistema tienen ecuaciones diferenciales muy similares. ¿Sí? O sea, si miramos esta ecuación diferencial, que si ustedes hacen aquí las respectivas derivadas, aquí esto queda una derivada de segundo orden, aquí esto queda una derivada de primer orden y esto queda una expresión sin derivada. Voy a saltar de una vez a esta definición. Déjame un poquito, yo pongo esto en modo presentación para que sea más fácil. Simplemente para que ustedes luego hagan el ejercicio, y se los dejo ya como simple curiosidad. La masa es equivalente al condensador. El amortiguador es equivalente a 1 sobre la resistencia, o sea, es parecido a la resistencia. La constante K del resorte es equivalente a 1 sobre la inductancia, o sea, dicho de otra forma, el amortiguador hace las veces de resistencia, simplemente que la expresión que se utiliza para representar esa resistencia del amortiguador es equivalente
a la inverso de la resistencia. Lo mismo pasa con la constante del resorte, pero el resorte, digamos, es equivalente a la bobina en el sentido en que el resorte almacena energía cinética, es decir, cuando yo comprimo el resorte y lo libero, el resorte inmediatamente se mueve, mientras que la masa tiende a almacenar energía potencial, es decir, la masa depende de la gravedad, entonces, bueno, depende de cómo esté puesta la masa, pero básicamente la masa puesta a una altura pues es una energía potencial, por eso es equivalente al condensador. La velocidad en el caso del resorte amortiguador equivale al voltaje y la fuerza equivale a la corriente. Esa es como la equivalencia aquí. Esta es una tabla que curiosamente la terminé sacando de un libro viejo. Es un libro, bueno, nosotros tenemos una edición reciente de este libro en la biblioteca, pero en la edición reciente no está esta tabla. Esta la saqué de la segunda edición del libro, creo. Simplemente para que ustedes lo tengan por si en algún momento algún profesor desalmado los pone a encontrar las equivalencias. Aquí están las diferentes equivalencias, las expresiones, las ecuaciones que las describen, o sea, la ley de Ohm para cada uno de los casos. En el caso de la inductancia, nosotros vamos a trabajar mucho con estas dos, que pues a lo largo del curso vamos a trabajar principalmente con ejemplos de circuitos eléctricos, que son los que más nos competen, porque en general los sistemas de comunicación los podemos modelar de alguna manera como circuitos eléctricos. Entonces, pues estas ecuacioncitas de acá les van a ser bastante útiles. Igual esta presentación la tienen ahí en el Moodle, simplemente es para que tengan el chancú. Permítame un segundito, yo voy a buscar un ejemplo que tenía en el MATLAB. Que no se me pierda en un segundo. ¿Qué lo hice? Aquí lo tengo. Un segundo que me perdí el MATLAB. A ver si tengo instalado el bendito app. Se me toca volverme a instalar. Ah, sí, aquí lo tengo. Listo, aquí lo tenemos. Este es un app muy simpático que lo que hace es que implementa en MATLAB ese sistema que acabamos de ver. En este caso, pues fíjense que funciona un poquito al revés del que teníamos. Este es el resorte que está contra el piso, el mismo el amortiguador. Esto se parece más a una suspensión de un carro. Este sistema se utiliza mucho en cursos de señales y sistemas, es porque esto es básicamente una suspensión de un carro. Un carro tiene un amortiguador, un resorte y la masa es el carro. La diferencia es que el carro tiene esto en cada una de las ruedas. Entonces fíjense que yo aquí defino las variables iniciales, defino la constante K del resorte, el valor de C del amortiguador, el tamaño de la masa, defino la fuerza o la velocidad inicial y aquí yo empiezo a simular y él me va mostrando cómo se mueve y cómo se comporta la señal de salida. Para el resorte,
Señor. ¿Esto del amortiguador en la vida real se ve así? No entendí la pregunta. O sea, decías que esto era el resorte Sí, y que esto es el amortiguador. sí. Entonces, en la vida real, por ejemplo, en una moto viene aquí, aquí, así. Sí, sí, una Y moto, la parte delantera se ve así, que esas son las barras, las que se la- llaman las barras. claro, y si vos te fijas en las barras de la parte delantera de la moto, donde van los amortiguadores o el amortiguador delantero, vas a ver que hay un pistón que normalmente es plateadito, muy bonito, muy liso, casi perfecto. Y ese pistón se inserta dentro de una cosita. En el caso de los amortiguadores traseros, pues depende si la moto es monoshock o es de doble amortiguador. En el caso del monoshock, tiene el resorte y dentro del resorte va el amortiguador. Sí, es como es como así, 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 así. Mm, y el monoshock viene aquí, el resorte, y adentro es que viene el rectángulo este que se comprime. Exactamente. Ah, bien, bien, bien. Pero es exactamente esto mismo, es decir, si yo este resorte lo pongo alrededor de este amortiguador, pues tengo un monoshock, básicamente. Eso es un eje de un carro. Eso es... O sea, Sí, como arriba de la llanta, pues. sí, sí, básicamente. Y lo que tiene un amortiguador por dentro, dependiendo del tipo de amortiguador, es simple y llanamente un huequito aquí y aceite o algún tipo de gas, de tal manera que eh, hace que esto, cuando se empuja el amortiguador, pues se oponga a resistencia. Por eso amortigua. Y el resorte lo que hace es permitir que el amortiguador se devuelva. Si ustedes toman un amortiguador de carro, de los que vienen sin resorte, de los normalitos, si ustedes comprimen el amortiguador, se queda comprimido, porque no hay nada más que lo descomprime. Bueno, entonces, les decía que esta lineecita roja me muestra cómo se comporta, o sea, cómo es la señal de salida del resorte, y la azul me muestra la señal de salida de la masa. Fíjense que están ligeramente desfasadas, ¿ya? Eso es algo que también vamos a ver muy comúnmente en sistemas. En el caso de bobina condensador con el voltaje, también va a haber un fenómeno similar o igual. O sea, va a haber un desfase entre un tipo de señal y el otro tipo de señal. O sea, normalmente si yo miro la corriente en la bobina y la corriente en el condensador, voy a ver que las dos están desfasadas. En este caso, fíjense que lo que yo estoy viendo aquí como señal de salida es la posición. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo eh, aumento el valor del amortiguador? ¿Qué creen que puede pasar? De acuerdo a la descripción que acabo de hacer de los tipos de respuestas. Es que va a quedarse tieso, ¿no? O sea, ¿Cómo? va a comprimirse menos. O sea, va a costar más trabajo comprimir el amortiguador. Listo. ¿Y esta formita cómo creen que va a quedar? ¿Va a ser igual senoidal o cómo creen que va a ser? Al sobreamortiguado. Vamos a ver si llegamos al sobreamortiguado. Nos faltó. Subámoslo bastante a ver qué pasa. Listo. ¿Ahí cuál creen que es?
Si llegamos al sobreamortiguado. Yo diría que sí, profe. Y entonces bajemos esto al mínimo. ¿Ahí qué creen que va a pasar? Subamortiguado. Miremos. Ahí está. Listo, ahora, eso fue variando el amortiguador. Si lo fuéramos a hacer variando el resorte, ¿cómo se les... qué creen que debería hacer con el resorte para poder llegar otra vez al subamortiguado? Bajarlo. ¿Bajarlo? Sí. Miremos. ¿Lo bajamos más? Pues va por buen camino para uy. Ahí se quedó. Listo. Eso mismo puede pasar con eso mismo puede pasar con un circuito eléctrico. Son equivalentes. Listo. Bueno, otra observación, ya que abrí esta aplicación. Una funcionalidad relativamente nueva que tiene MATLAB es esto de los apps. Entonces fíjense que en este caso del ejemplo del sistema masa resorte amortiguador hay una app, pero también hay un código. En este caso es un live script. Live script es simplemente que es una especie de punto M, pero que tiene una interacción con el usuario. En un punto M normalmente uno lo ejecuta y ya está. Si quiero modificar cosas del punto M, pues tengo que entrarme al código y ejecutarlo. El live script tiene unas funcionalidades donde yo puedo modificarle cosas al código para convertirlo en un live script. Incluso cualquier código se puede convertir en un live script y agregarle cositas. O sea, yo por ejemplo puedo variar este n convirtiendo esto en un live script. ¿Y cómo lo hago? Con la opción Save As me voy a esta opción, MATLAB Live Code, y ahí entonces lo convierto en un live script y puedo cambiarle cositas. Bien, les voy a hacer la introducción al siguiente tema y les voy a ir comentando un poco de qué se trata el siguiente mini proyecto, pero también les voy a dejar una pequeña tareita para el martes, que es una tareita doble, una tareita que incluye MATLAB y modelado de sistemas. Entonces fíjense que tenemos este caso, el Spring Damper, ¿sí? Este modelito que es una app. Entonces la tareita es: consíganse o hagan lo que quieran un script para simular el comportamiento de un circuito RLC. El que a ustedes les parezcan. Pueden ser un circuito paralelo como este, puede ser un circuito serie con fuente de voltaje, con fuente de corriente. Ya ustedes escogen cuál. Los que se animen y lo quieran hacer como app, chéverísimo.
Pero lo mínimo es que lo hagan como un live script, ¿sí? Para que de una vez vayan viendo cómo hacer live scripts. Como les dije, pues una forma muy fácil es simplemente convertir un script cualquiera en un live script. ¿Listo? Entonces, esa es como tareita para el martes. Lo pueden hacer en Scilab también si quieren. Aunque en Scilab, bueno, Scilab no tiene live script hasta donde me acuerdo, pero tiene el Psychos. Con el Psychos también lo pueden simular parecido a cómo funciona el live script. ¿Ustedes alcanzaron a usar Psychos? Los que vieron Scilab. No. Ouch. Listo. Bueno. Ahora, sobre lo que va a ser el primer mini proyecto, que quedé de ponérselo hoy en modo, pero desafortunadamente no alcancé porque tuve algunos inconvenientes. La idea general, y se los pondré en Moodle, yo espero que de aquí a mañana, es básicamente implementar un sistema que me permita ver operaciones entre diferentes señales, básicamente entre una señal senoidal y otros tipos de señales. La idea es una cuadrada multiplicada por una senoidal a la que le sumo una cuadrada dentro de la variable independiente, una sumatoria de senoidales con diferentes retrasos y un filtro de promedio móvil variable. El filtro de promedio móvil ya lo tienen, está en el libro, o sea que ese es relativamente breve. Y ya cuando implementen esto, vamos mirando cuál es la aplicación de todo esto. O sea, cada uno de estos casos que les menciono tiene una aplicación en el mundo de las telecomunicaciones, tiene una aplicación directa en el mundo de las telecomunicaciones. Pues esa es un poco como la idea del mini proyecto, empezar a meternos en cosas de telecomunicaciones desde la perspectiva de las señales y los sistemas. Bien, para cerrar hoy, quiero hablar un poquito de teorema de muestreo y conversión análogo-digital. Respondo preguntas sábados y domingos. En general sí. Ocasionalmente, si no pregunto, casi no respondo, usualmente porque estoy sin señal. Pero como les dije al principio, yo a veces me demoro, pero en general respondo. Y no hay ningún problema. O sea, sábados y domingos también contesto preguntas. Puede que me demore más, pero también, sin lío. La entrega de este mini proyecto, yo diría en principio que la idea es que este mini proyecto se entregue por ahí para la semana, al finalizar la semana 4, o sea, de aquí a 15 días. Pero, mejor dicho, miren ustedes cómo les va con la tareita que acabo de mencionar, de simular el circuito RLC. Y el martes definimos exactamente la fecha de entrega, ¿vale? Si les parece, si están de acuerdo. Listo, profe. Vale, perfecto. Bien. El siguiente tema que vamos a tocar, que es un tema que yo no me acuerdo exactamente en qué parte del libro lo tocan, permítanme, yo me devuelvo al... O sea, no cualquiera puede ser. Ese estaba ya,
Ah, pues no, aquí en este libro no hacen referencia a ese tema. El siguiente tema que vamos a tocar tiene que ver con lo que se llama conversión análogo-digital y digital-análogo. Y para ello partimos de algo que se llama el teorema de Nyquist. Ese teorema de Nyquist tiene relación con una propiedad de la función impulso, una propiedad de esa maravillosa función impulso que ya mencionamos, que es esa del que si yo multiplico una señal por el impulso, lo que obtengo es la señal evaluada en el t sub 0, el impulso desplazado. Esa propiedad se utiliza para lo que se conoce como el teorema de muestreo, que es el elemento básico, el elemento fundamental para poder hacer conversión análogo-digital, que es el día a día. O sea, nosotros hoy, para poder estar haciendo esta clase, estamos haciendo continuamente conversión análogo-digital, digital-análogo. ¿Por qué? Porque yo hablo, mi voz es analógica, continua, hay que digitalizarla, mandarla como un flujo de datos por la red, y para que ustedes la escuchen, el computador la tiene que volver a convertir en analógica para que la puedan escuchar por los auriculares o el parlante, lo que estén utilizando para escuchar. Entonces, como les digo, es algo del día a día. La mayoría de las cosas que hacemos con sistemas discretos vienen de la digitalización de las señales, y todo esto se desprende del teorema de Nyquist. Entonces, vamos a ver un poquito de esto, vamos a ver unas cuantas diapositivas de aquí, vamos a ver la primera parte de esta presentación que les empecé a mostrar, y pues voy a hablar también particularmente de un poquito de historia para entender un poco un concepto que es el del ancho de banda de la señal, que tiene que ver también con esa conversión análoga a digital. Para eso pues me voy a valer un poquito de cómo se grababa la información antiguamente en las cintas magnéticas, tanto de audio como de video, y la relación entre la velocidad de grabación y la frecuencia, que es lo que luego nos va a permitir entender cómo funciona ese tema de la conversión. Entonces, esa es un poco la idea del martes, y pues veremos también todo el tema de lo que es convertidores análogo-digital, digital-análogo, los diferentes tipos de convertidores y demás. Si ustedes indagan un poquito sobre el tema de convertidores análogo digital, digital análogo, pues van a encontrar que hay bastante literatura bastante buena. Y si nos da el tiempo, el próximo martes empezaremos a hablar un poquito de las señales senoidales discretas y algunas propiedades de las señales senoidales, que es algo que nos interesa ver, para luego sí, ya el jueves, entonces entrar con el capítulo 2, mirar cómo es esto de las ecuaciones de diferencia finita, que es esta representación de entrada-salida de los sistemas discretos, y el tema de lo que es la convolución, la operación de convolución, tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo, para que ya vayan preparando también esto. ¿Listo? Bueno, para cerrar hoy, quiero volver a retomar una cosita que nos había quedado pendiente, un pequeño repaso. Esto ya lo habíamos hecho, pero pues vamos otra vez. Adelante, por favor.
Profe, ¿me está diciendo algo? No. A ver, me faltan 3. ¿Me durmieron? Ah, no, profe, qué pena, qué pena. Listo, falta uno nomás. Muy bien. Vamos a la siguiente. Esta es la de la metida de pata mía, así que a ver si sí. Muy bien. Siguiente. Falta uno. ¿Le fue la internet al que falta o qué? Bueno, listo. Missing in action. Listo, vamos con esta. Profe, esta no era la que nos habías dicho la vez pasada que se te habían trucado los cables, algo así. No, era la 2 anteriores. Listo. Muy bien. Y vamos a la siguiente. La última. Profe, en el mismo link. Creo que cambia el código. El link es el mismo, cambia el código. Ahí van llegando. Bueno, listos. Muy bien. Y seguimos con uno perdido. Hay un missing in action. Listo, vamos con esta.
Uy, aquí tenemos fuertes diferencias. Bien, repasemos esta. Sistema con memoria. ¿De qué depende la salida? Esa no era la de las entradas pasadas, profe. O sea, si un sistema no tiene memoria, la salida depende pues de la entrada y pues de más eventos, pero en este caso serían las pasadas, ¿no? ¿Las pasadas o las actuales? Ahí, digamos, digamos, la respuesta ideal sí era de la entrada pasada, pero de la entrada actual no está mal tampoco. La única que está mal ahí es la de la entrada actual y futura, porque eso es un sistema no causal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Terminamos. Eso era todo por hoy. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Nos vemos de nuevo el martes. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, Chao, profe. chao. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Cuándo subís la clase? Ahorita en un rato. Vale, listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que estés bien. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profe. Profe, tengo una pregunta. Contame. Eh, Al principio del libro, cuando se habla como de los conceptos básicos de las señales y eso, salen un montón de ecuaciones, pero como genéricas, o sea, como una forma genérica. ¿Esas ecuaciones luego las vamos a llevar a la práctica en algo o es solo para introducirnos a la teoría? Estamos hablando. Por ahí las primeras 10 páginas es que son puras ecuaciones genéricas. Así. Por ahí por donde está la parte del impulso. Ya llego allá. Bueno, esas son las ecuaciones que describen las diferentes señales, ¿sí? Sí, todo esto lo vamos a utilizar, porque luego cuando ya empecemos a trabajar con los sistemas, incluso el martes, bueno, no, el jueves que hablemos de convolución, vamos a ver cómo pues, todas estas diferentes señales interactúan con el sistema. O sea, A como se través, usan esas. exactamente, a través de esa operación que llama convolución, que es básicamente una integral. Pero luego vamos a ver que no es necesario resolver la integral para hacer la convolución. O sea, hay formas de hacer esa operación convolución sin tener que entrar a ponerse uno a resolver integrales. Pero eso luego lo hacemos por acá en la clase. Sí, sí, de eso hablamos, yo diría que el jueves que viene. Ah, bien, bien, bien. No, sino que estaba como azarado porque esas ecuaciones, pues yo las veía y yo como que entendía como lo que eran, pero no me terminaba, como que no las terminaba de entender realmente. Entonces pensaba que si no las llevaba a la práctica, pues probablemente no las iba a realmente terminar de entender. Sí, o sea, el martes vamos a usar algunas de esas ecuaciones porque vamos a usar precisamente las propiedades de la función impulso para poder explicar cómo funciona el teorema de muestreo. Y luego cuando arranquemos con el capítulo 2 y empecemos a hablar de convolución, entonces vamos a retomar muchas de esas ecuaciones. Ok. Ve, y profe, eso que estabas hablando al principio de tu investigación, eso uno, ¿dónde puedo ver ese tipo de cosas yo? Ese tipo de trabajos. Pues en las revistas donde hemos publicado, porque nosotros desafortunadamente no hemos logrado que... O sea, en la página de la Dirección de Investigaciones hay alguito, pero no hemos logrado hasta ahora, estamos en esa otra vez,
que nos vuelvan a dar control de la página. Nosotros en algún momento tuvimos, pues alimentábamos nosotros la información de la página del grupo directamente y pues teníamos más o menos actualizados los proyectos, los resultados de los proyectos, etcétera. Pero hace ya bastante rato que Comunicaciones no nos deja meter mano y ellos tampoco actualizan la información, entonces estamos ahí como medio bloqueados por ese lado. ¿Y qué grupo es? I2T. I2T. Informática y telecomunicación. Ah, es el loguito que está en la esquina de abajo de tus presentaciones. Sí. Ah, ese es el director. Sí. ¿Y qué más hacen ahí? O sea, ¿cómo puedo ver esas cosas? ¿Qué más se hace ahí? No sé. Pues. Depende del profesor, que es que, o sea, somos muchos los profesores del departamento TIC que tenemos proyectos allí. O sea, yo manejo casi todo lo que es área de telecomunicaciones puramente y salud. Pero, por ejemplo, Carlos Arce tiene varios proyectos relacionados con procesamiento de imágenes. Juan Manuel Madrid trabaja algunos temas relacionados con seguridad informática. Álvaro Pachón está trabajando en este momento con temas de agricultura de precisión, lo mismo que Gonzalo Llano. Gabriel Tamura y Nora trabajan con temas más de ingeniería de software y de sistemas complejos de software. Andrés Aristizábal trabaja con temas de optimización y con temas de analítica de datos. Ángela Villota trabaja con temas de optimización, por ejemplo, y de sistemas de software reconfigurable. ¿Quién más? No, esos somos los que tenemos así como trabajos. ¿Y uno cómo contribuye a esas cosas? Hay muchas formas, o sea, es cuestión de contactarte con cualquiera de nosotros para mirar en qué estamos trabajando y ya, según el tema que te interese, pues te puedes vincular simplemente a raticos, o sea, por amor al arte. Si hay plata de proyectos, puede haber monitorías. Yo, por ejemplo, vos conoces a Nicolás Salazar, ¿sabes quién es? Está en octavo ahora. A ver, ¿quién otro? Nelson Quiñones, ¿lo conoces? Está en la programación competitiva. Sí. Sí, ese sí sé quién es. Nelson, por ejemplo, está empezando a trabajar con nosotros en un proyecto de optimización. Y él solo fue y le dijo como que, bueno, quiero estar aquí o quiero hacer algo aquí y ya. Sí, él me escribió y me preguntó qué proyectos teníamos, hicimos una reunión, le conté qué estábamos haciendo y me dijo, a mí me interesa ese proyecto. Y pues ahí está arrancando, o sea, por ahora está leyendo, enterándose un poquito de qué es lo que estamos haciendo y ahí va arrancando. Nicolás sí lleva ya bastante más tiempo vinculado con nosotros y está trabajando es con temas de espectro. ¿Espectro? Sí, de espectro. Y no tienen como un portafolio que digan como que, bueno, toda esta es la oferta de proyectos por profesor o Lo algo que así. pasa es que nosotros tenemos más o menos cuáles son las líneas de trabajo de cada profesor, pero muchas veces los proyectos dependen de la financiación que consigamos. Entonces, yo en este momento estoy trabajando con un proyecto de Parkinson y el proyecto de optimización porque
nos ganamos unos proyectos con MinCiencias el año antepasado. Bueno, que nos adjudicaron el año pasado apenas. Entonces, digamos, tenemos unas líneas de trabajo, pero muchas veces los proyectos específicos dependen de dónde logramos conseguir plata. Y si vas a la página del grupo, en la dirección de investigaciones, ahí lo que vas a encontrar son como las líneas de investigación generales. Ahí están las líneas de investigación y ahí pues, lo que hay es una persona como asociada a cada una de esas líneas de investigación. La tuya es cibersalud. Yo estoy en cibersalud y en comunicaciones inalámbricas. Son las dos áreas que yo trabajo. ¿Y seguridad? Seguridad, Juan Manuel Madrid. ¿Quién es él? Juan Manuel Madrid dicta el laboratorio Redes 2. Y lo que pasa es que los cursos que dicta Juan Manuel están por allá todos como de octavo para arriba. Lejos. ¿En ingeniería de software sabes qué hacen? En ingeniería de software trabaja en software autoadaptativo, que es un poco la línea de trabajo de Gabriel Tamura y de Nora Villegas. Y trabajan básicamente técnicas avanzadas de desarrollo de software y desarrollo riguroso de software. No es como que estén haciendo un producto como lo tuyo. Ellos vienen trabajando hace rato, lo que pasa es que, digamos, el modelo de trabajo de ellos es un poquito distinto. Ellos vienen trabajando con un proyecto que es para Metro Cali, que es para optimizar las rutas de Metro Cali. Entonces sí están haciendo... El VIP de Tamura es de eso. Exactamente, el VIP de Tamura tiene que ver con ese proyecto. Es un proyecto en el que ellos llevan ya como 3 años, si no estoy mal. Entonces ellos, por ejemplo, o sea, Gabriel, en lugar de ponerse a buscar plata con MinCiencias, pues va trabajando pues, con plata de la universidad, pues, que nos da una plática de tanto en tanto, y con el VIP. Y esa es la forma como Gabriel va evolucionando con ese proyecto, por ejemplo. ¿Y esos recursos a qué se destinan si pues, no es como aprender y desarrollar nuevo software? Sí, sí. O por ejemplo, de convocatoria interna hay unos recursos que a Gabriel le sirven para contratar un monitor, por ejemplo, o un estudiante de maestría. Ya. Y ellos lo que han hecho son varios entregables. Ellos el año pasado ya le entregaron a Metrocali una parte del producto. La idea es que este año le entregan otra parte y así sucesivamente van como haciendo diferentes entregables del producto con diferentes funcionalidades cada vez. O sea, ellos en cada iteración que hacen, pues van poniendo funcionalidades. Y Model Driven Software Development, ¿qué es? Eso también tiene que ver con lo que hace Gabriel. Está De relacionado ingeniería de software. con software autoadaptativo, sí. Y Smart Grid. Smart Grid son redes eléctricas inteligentes. El que ha trabajado un poco en eso es Gonzalo Llano. Decano. No, el decano es Gonzalo Ulloa. ¿Cómo así hay más? Gonzalos, hay varios Gonzalos, así como hay varios Andrés en el departamento. Gonzalo Llano es otro profesor del departamento. No, yo solo conozco al decano. Y el otro, Ulloa y Llano. Llano. Oscar a Llano. Ramírez. Sí. Okay. Y Engineering of Situation Aware Eso Self-Adaptive es Software. Gabriel. Eso es Gabriel.
Eso es software autoadaptativo. No, pues entonces él tiene mucho de ahí. Él tiene tres líneas. El de software autoadaptativo, todo lo de ingeniería de software riguroso y Model Driven Software Development. TIC aplicada a problemas transversales es Carlos Arce. ¿Qué problemas transversales? Ahí tiene proyectos, es que él tiene unos proyectos como por ejemplo utilizar técnicas de procesado de imágenes para detectar la frescura de las verduras o el grado de maduración de las frutas y usar procesamiento de imágenes e ingeniería social para mirar cuál es la forma ideal de una botella de un producto, que la gente identifique con el producto. Por eso se llama TIC aplicada a problemas transversales, porque son cosas que a veces relacionadas con mercadeo y con otras cosas, donde se aplica tecnología, sobre todo procesamiento de imágenes. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Procesamiento de imágenes. No necesariamente inteligencia artificial. Hay técnicas de procesamiento de imágenes que no utilizan inteligencia artificial, que son las técnicas clásicas de procesamiento de imágenes. ¿Y quién les queda eso? Carlos Arce. Él dicta algoritmos, creo. Los APO. Sí, él dicta uno de los APO. Listo, voy a echarle una leída a estas cosas. Si algo te escribo por el chat. Listo, cualquier cosa. Ahí estamos. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, que estés bien. Chao, chao. Igual, nos vemos.